Si quieres empezar a ver la Fórmula 1 pero no tienes ni idea de por dónde empezar, aquí te traigo una pequeña guía de términos, formatos, incluso datos que deberías conocer antes de que empiece la temporada. La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo. También lo puedes conocer como categoría reina o el Gran Circo, ya que se usan estos tres nombres para referirse a la Fórmula 1 como tal. Este deporte está compuesto por 10 equipos y cada equipo cuenta con dos pilotos que tienen que intentar conseguir la máxima cantidad de puntos posibles para que cuando termine la temporada sean considerados campeones del mundo. Antes de adentrarnos en qué equipos forman parte de la Fórmula 1, qué piloto trabaja con cada equipo, casi que recomiendo que mejor empieces a ver la temporada, incluso indagar por cuenta propia, ya que si no se nos haría el vídeo eterno. Pero básicamente lo que tienes que conocer es que en la Fórmula 1 actualmente hay 10 equipos, aunque de cara a la temporada 2026 se plantea adentrar un undécimo equipo, pero que cada equipo cuenta con dos pilotos. Aunque cada equipo sí que cuenta con pilotos reserva, en el caso de que alguno de sus pilotos principales, o lo que también se podría llamar titulares, cae enfermo o está indispuesto para disputar una carrera. Algunos de los pilotos reserva este año, quizás se podría decir el más famoso, es Franco Colapinto, aunque también tenemos a Valtteri Bottas, que la temporada pasada estuvo compitiendo en Fórmula 1, pero que la de 2025 se ha convertido piloto reserva del equipo Mercedes. Pero ¿cuándo empieza una temporada? Normalmente la Fórmula 1 empieza la temporada en marzo. Empieza en el mes de marzo con unos test de pretemporada previos, del que ya te aviso, si es que estás justamente por estas fechas, que no te debes fiar un pelo, ya que los equipos suelen ir bastante tranquilos y no quieren como mostrar sus armas desde un principio. Una vez se disputan estos test de pretemporada, inicia la temporada, concretamente este año en Australia, el 14 de marzo, y terminará el 7 de diciembre en el circuito de Abu Dhabi. Concretamente, en esta temporada 2025, los equipos y pilotos van a correr en 24 países diferentes de los 4 continentes del mundo, ya que por el momento África no está en el calendario de la Fórmula 1, aunque no se descarta que se vuelva a incluir, ya que estuvo en pasadas temporadas, al calendario de la Fórmula 1. De estos 24 circuitos, ninguno es igual. Cada uno tiene un trazado diferente, es decir, cada uno tiene un diseño que le diferencia de otros, pero ya no solo hay que tener en cuenta el diseño del circuito, las curvas, las rectas, también hay que tener en cuenta dónde se sitúa este circuito, ya que muchas veces las condiciones, ya sea meteorológicas, ya sea de pista, las temperaturas, condicionan quién va a ser el predominante, quién va a ser el equipo más rápido en cada una de estas. También hay que distinguir entre dos tipos de trazados, los urbanos y los permanentes. Los urbanos son los que a mí me gusta llamar los de quita y pon, porque son aquellos que se han construido en medio de ciudades, en calles, y como puede ser el de Mónaco, como puede ser el de Miami, incluso el de Bakú, que son quizás como los más característicos. Y luego tenemos circuitos permanentes, que son aquellos circuitos que se han construido en cierta manera a propósito para albergar ese tipo de competiciones. Entre estos circuitos, quizás los más destacables pueden ser el de Monza en Italia, el de Spa en México o Suzuka, que está en Japón. Y como cada circuito es diferente, ya no solo en cuanto a kilometraje, sino también en cuanto a rectas, curvas, se estableció que una carrera de Fórmula 1 se completaría una vez recorrido 300 kilómetros más una última vuelta. Las carreras normalmente suelen durar 1 hora y media, rara vez 2, a no ser que haya habido algún tipo de incidente, pero sí que es verdad que para llegar a la carrera hay que realizar todo un proceso previo. Ahora mismo hay dos tipos de fines de semana, un fin de semana tradicional y otro fin de semana lo que se llama al sprint. Un fin de semana tradicional es aquel que se lleva realizando desde muchísimas temporadas, dividida en 3 jornadas: la jornada del viernes, la jornada del sábado y la jornada del domingo. Durante el viernes se llevan a cabo los libres 1 y 2, que son 1 hora en los libres 1 y 1 hora en los libres 2, en la que los equipos pueden probar todas aquellas actualizaciones que han traído para este circuito, pueden probar piezas, también pueden probar con ciertas condiciones concretas. Ahí básicamente los equipos buscan recopilar datos durante la sesión del viernes para posteriormente en la sesión de clasificación y en carrera ir muchísimo más preparados. Los sábados se llevan a cabo los libres 3, que es otra sesión igual que los libres 1 y los libres 2, pero durante el sábado. Esta sesión también dura 1 hora y quizás es de la que menos podemos sacar conclusiones, puesto que ya muchos
muchos equipos han obtenido los datos que necesitaban y buscan minimizar errores para que posteriormente en clasificación y en carrera no salgan perjudicados. Después de los libres 3 tenemos la sesión de clasificación. Básicamente la clasificación determina la posición en la que posteriormente en carrera va a salir cada piloto. Pues bien, la clasificación se divide en 3 partes, la Q1, la Q2 y la Q3. En la Q1 participan los 20 pilotos de la parrilla. Prueban varias vueltas, intentan ir al máximo consiguiendo la mejor vuelta posible en el circuito, pero de una vez transcurridos unos aproximadamente 18 minutos, los últimos 5 pilotos, es decir, los 5 pilotos más lentos por los que se encuentran al final de la tabla, son excluidos para la Q2. En la Q2 únicamente participan 15 pilotos y el procedimiento es igual, salen a pista, dan un par de vueltas e intentan ir lo más rápido posible. En la Q2, una vez transcurrido ese tiempo, se eliminan también los últimos 5 pilotos. Una vez eliminados los pilotos de la Q2, empieza la Q3. En la Q3 participan los 10 pilotos que han sido más rápidos en la Q2 e intentarán ir lo más rápido posible, es decir, el procedimiento es igual en las 3 sesiones para conseguir la mejor posición posible. Muchas veces en esta sesión suelen ir bajos de gasolina, es decir, con muy poquita gasolina, ya que esto al final les va a permitir ir muchísimo más rápido. Una vez termina la sesión de la Q3, ya están determinadas todas las posiciones de cara al domingo. La persona que ha conseguido esa primera posición, es decir, el que ha sido más rápido en la sesión de la Q3, es al que se le denomina poleman, es decir, ha conseguido la pole, ser el hombre más rápido en la sesión de clasificación. Pues perfecto, una vez hemos decidido en qué posición va a salir cada piloto de la parrilla, nos tendremos que esperar al domingo para comenzar la carrera. En la carrera vas a ver que hay una especie de procedimiento, es decir, en primer lugar se escucha el himno del país en el que se albergan, salen los pilotos, están todos los ingenieros en pista, también periodistas, incluso algún que otro famoso, que esto está siendo bastante habitual en estos últimos años, por lo que no te sorprenda encontrarte a tu actor o a tu artista favorito en la pista junto a los pilotos, donde los ingenieros acaban de ultimar todos aquellos detalles para que el coche esté perfecto. Una vez transcurrido un periodo de tiempo, empieza lo que se denomina la vuelta de preparación. Es una vuelta que no cuenta para la carrera, simplemente es una especie de reconocimiento, por lo que si ves que el semáforo todavía no se ha encendido y los pilotos ya están saliendo, no es que hayan avanzado la carrera, simplemente es una vuelta de reconocimiento tanto para las condiciones de la pista como para luego posteriormente los monoplazas, que no haya ningún tipo de fallo o error que pueda perjudicar a lo que es la disputa de la carrera. Una vez los 20 pilotos han dado una vuelta, se colocan en su posición y el semáforo está apagado, se empezarán a encender las luces rojas. Una vez se apaguen las luces rojas, empieza la carrera. Pues bien, una vez termina esa carrera, se establece una serie de posiciones a los que se les corresponde una cantidad de puntos. El ganador de la carrera, es decir, el que cruce en primer lugar la línea de meta, se le otorgan 25 puntos, al segundo 18, al tercero 15 y así correlativamente hasta la posición número 10. Únicamente 10 de los 20 pilotos puntúan en una carrera. Además, también hay que tener en cuenta el punto de la vuelta rápida, un aspecto del que quieren eliminar de cara a próximas temporadas, pero que ha sido de suma importancia. Este punto de la vuelta rápida se le otorga al piloto que ha conseguido la vuelta más rápida durante la carrera, no durante la clasificación. En el caso de que este piloto acabe fuera de los puntos, es decir, fuera del top 10, no podrá sumar a su tabla de campeonato de pilotos ese punto, es decir, únicamente te puedes sumar ese punto si estás dentro del top 10. Esto es lo que se llamaría un fin de semana tradicional. Sin embargo, en los últimos años han incorporado el formato sprint. Y aquí a lo mejor te está explotando un poquito la cabeza porque dices, vale, ¿cómo que sprint? Pues bien, el formato al sprint o fin de semana al sprint se estructura un poquito diferente. Los viernes se lleva a cabo una sesión de prácticas libres. De hecho, es la única sesión de prácticas libres donde los equipos van a poder probar y conocer un poco el estado de la pista y cómo reacciona su coche a él, porque posteriormente se va a llevar a cabo una clasificación al sprint. Tiene un formato bastante similar, por no decir idéntico, al de la clasificación tradicional que hemos explicado hace apenas unos minutos, pero simplemente es un poquito más reducida en cuanto a tiempo. Posteriormente, el sábado se lleva a cabo esa carrera al sprint en función de la clasificación al sprint que se ha llevado a cabo en la jornada del viernes, es decir, dependiendo cómo hayan quedado los pilotos en esa clasificación al sprint, salen en la carrera al sprint
que se lleva a cabo al día siguiente, pero esto no influye ni en la clasificación ni en la carrera tradicional, por llamarlo de alguna manera, o la carrera normal, por explicarnos. En la carrera al sprint consta de muchísimas menos vueltas que la carrera tradicional, más o menos suelen ser unas 18 o 20 vueltas, se suele considerar una carrera de un tercio comparado con lo tradicional, en la que los pilotos también puntúan. En la carrera al sprint el sistema de puntuación también cambia, por lo que el ganador consigue 8 puntos, el siguiente consigue 6 y así consecutivamente hasta la octava posición. No puntúan los 10 primeros como sí que ocurre en la carrera tradicional. Después de esta carrera al sprint se lleva a cabo tanto la clasificación en la jornada del sábado como la carrera en la jornada del domingo. Es decir, los fines de semana al formato al sprint permite tanto a los equipos como a los pilotos sumar un poquito más de puntos, aunque sí que es cierto que este tipo de formatos supone un riesgo para ambos, para tanto pilotos como equipos, ya que hay un mayor riesgo de accidentes. Concretamente, en esta temporada 2025 tenemos carreras al sprint en grandes premios como China, Miami, Bélgica, Austria, Brasil y Qatar. Una vez ya hemos explicado el formato, qué es la Fórmula 1, más o menos qué implica un fin de semana, vamos a entrar en términos un poquito más técnicos, como pueden ser los neumáticos. Concretamente, en la Fórmula 1 hay 5 tipos de neumáticos, 3 considerados lisos y 2 considerados rayados. Los neumáticos lisos son los neumáticos blandos, los neumáticos medios y los neumáticos duros. Los neumáticos blandos son aquellos que podrás distinguir porque tiene un círculo de color rojo. Este tipo de neumáticos sirve mucho para la sesión de clasificación, ya que le permite al coche ir muchísimo más rápido, es decir, tiene un menor agarre, lo que al final acaba provocando que el coche sea extremadamente rápido. La principal desventaja que tiene este tipo de neumático es que se desgasta muy rápido y muy fácilmente. Luego tenemos el neumático medio, que es aquel que tiene el círculo amarillo. Este neumático destaca sobre todo por recorrer una mayor distancia que el neumático rojo, es decir, el neumático blando, pero que también no le permite al monoplaza ir igual de rápido. Es decir, es un pelín más lento, pero te permite recorrer una mayor distancia que el neumático blando. Y para terminar, en la sección de lisos tenemos el neumático duro, que es aquel que se distingue por un círculo de color blanco. Este tipo de neumáticos se utiliza cuando un piloto va a tardar demasiado en parar, es decir, este neumático te permite aguantar durante muchísimas vueltas de la carrera, pero también tiene la principal desventaja de que es excesivamente lento comparado con el blando. Además, a este neumático le cuesta bastante entrar en temperatura, por lo que cuando un piloto cambia de neumático y pasa, por ejemplo, del blando al duro, tendrá que dar varias vueltas para poner a ese neumático en temperatura y que empiece a ser efectivo de cara a la carrera. Una vez cerrado el grupo de los lisos, entramos en el grupo de los rayados. Estos neumáticos se utilizan sobre todo para situaciones meteorológicas donde hay o lluvia o donde la pista está mojada. En este grupo nos encontramos dos tipos de neumático, el intermedio y el extremo. El intermedio es aquel que se suele utilizar para situaciones en las que la pista está mojada, chispea, hay cierto riesgo de aquaplaning y por eso el neumático rayado permite un mayor agarre, lo que hace que los pilotos reduzcan el número de accidentes y tengan un mayor control sobre la dirección del monoplaza. Y luego tenemos los neumáticos de lluvia extrema, que esto quizás verás, si estás sobre todo metido en el tema de las redes sociales, bastante meme, bastantes juegos graciosos con ellos, puesto que la FIA muchas veces en condiciones climáticas donde se podría correr gracias a este neumático decide suspender o posponer la carrera. Este neumático apenas se pone actualmente en la Fórmula 1 por estas directrices de la FIA, pero esto no significa que no lo veas, no significa que no exista. Relacionado con los neumáticos tenemos las paradas en boxes. Las paradas en boxes son una especie de asistencia técnica por parte de cada equipo en el que cambian las ruedas de los pilotos. Los pilotos están obligados por la regulación a cambiar por lo menos una vez de neumático durante la carrera. Ya no solo el neumático, sino también el compuesto, es decir, el tipo de neumático que se va a poner. Por ejemplo, si empezamos la carrera con un neumático blando, es decir, un neumático rojo, el equipo tiene que cambiar ese neumático, pero no puede poner un neumático rojo. Tiene que poner o uno medio o uno duro, o ya sea, si en el caso de que haya lluvia, de intermedio o extremo.
Algo que sí que hay que tener en cuenta bajo las paradas en boxes es que durante la bandera roja, es decir, si por un momento la carrera está suspendida, los pilotos pueden cambiar estos neumáticos sin la necesidad de posteriormente parar en boxes. Al final, parar en boxes supone bajar muchísimo la velocidad, incluso perder tiempo con el resto de pilotos que están disputando esta carrera. También te estarás preguntando si durante esta parada en boxes se suele poner gasolina. Bien, durante anteriores temporadas sí que se aprovechaba esta parada para llenar un poquito más la gasolina en el caso de que el coche tuviese riesgo de abandono por falta de esta. Pero a raíz de bastantes incidentes, varios incendios en las que tanto pilotos como ingenieros acabaron perjudicados, se decretó que no se iba a poner más gasolina durante las paradas en boxes, ya que corría un alto riesgo. Hemos mencionado la bandera roja, pero también hay un montón de banderas que tienes que conocer para empezar la temporada de la Fórmula 1. La bandera verde es aquella que indica que no hay ningún peligro en pista, es decir, que no hay ningún tipo de implicación, que no hay ningún tipo de peligro y la carrera tiene que seguir, la carrera, la sesión, los libres, la clasificación, no solo se aplica a la carrera, puede seguir con normalidad. Luego está la bandera amarilla, que indica que hay algún tipo de peligro, puede ser alguna pieza de algún monoplaza, muchas veces también suelen salir por tema de animales, etc. Luego tenemos la doble bandera amarilla, que es un poco lo mismo que la bandera amarilla, pero indica que ese problema o esa pieza que, por ejemplo, se puede encontrar en medio del trazado supone un peligro aún más arriesgado para el piloto. Muchas veces, cuando se produce un altercado en el que sale bandera amarilla, no es descartable aplicar una bandera roja, en la que los pilotos pasan por boxes y se quedan ahí parados hasta que ese peligro se haya solucionado. También tenemos la bandera azul, que es aquella que se utiliza cuando hay doblados. Doblados es cuando un piloto que va muy por delante, al final, al dar la vuelta al circuito, llega un piloto que está en las últimas posiciones. Esa bandera azul indica al piloto que es mucho más lento, que debe dejar pasar al monoplaza que va por delante, por lo que el monoplaza que ha adelantado ya lleva una vuelta más del que ha sido adelantado. También tenemos la bandera blanca y negra, que es aquella que avisa a los pilotos de que tienen riesgo de penalización, ya sea por límites de pista o por alguna otra infracción. También hay que tener en cuenta tanto el Virtual Safety Car como el Safety Car. El Safety Car es aquel coche que cuando se realiza la salida se encuentra en la parte de atrás, ya que en las salidas se suelen cometer graves accidentes y suele ser una asistencia médica, pero en estas últimas temporadas también se ha añadido el Virtual Safety Car, en la que no sale el coche físico, sino que todos los pilotos están obligados a regular la velocidad y seguir unas pautas. Tanto el Virtual Safety Car como el Safety Car no dura toda la carrera, sino un par de vueltas hasta que se soluciona el peligro que ha provocado que salga el coche de seguridad o que se haya desplegado el Virtual Safety Car, y una vez desaparece, es decir, una vez volvemos a la bandera verde donde no hay ningún tipo de peligro en pista, se reanuda la velocidad, sobre todo marcada por el que va primero, y la carrera sigue su curso. Pero ¿quién decide cuándo sacar el Virtual Safety Car, qué banderas hay que enseñar o qué sanción recibe cada piloto? Esto lo regula la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo. La FIA es un organismo independiente que trata de regular la acción en pista. Es decir, si algún piloto sufre algún tipo de accidente, es el encargado de avisar al resto de equipos y pilotos de que se ha producido ese accidente, así como asignar sanciones a todos aquellos pilotos que han cometido algún tipo de infracción, ya sean límites de pista, ganar algún tipo de ventaja fuera del trazado o algún tipo de acción, accidente, etc. Las más comunes son las de 5 segundos y 10 segundos, pero luego hay dos que son concretamente duras para los pilotos en pista, sobre todo si están luchando por posiciones de puntos o incluso por la victoria. Cabe destacar el drive-thru, que es cuando el piloto tiene que pasar por delante de boxes sin parar para perder un cierto determinado de tiempo, lo que suele ser aproximadamente unos 20-25 segundos, y luego está el stop and go, en el que el piloto pasa por boxes pero sí que se queda parado en su posición, el equipo no puede tocar absolutamente nada y después de un determinado tiempo vuelven a la carrera y se reincorporan, perdiendo un tiempo bastante considerable, en muchas ocasiones roza hasta los 50 segundos. En la Fórmula 1, 50 segundos es una absoluta barbaridad. Pero ¿cómo se construye un Fórmula 1? Bien, esto es una cuestión bastante técnica y seguro que tanto en YouTube como en Spotify hay gente maravillosa que lo explica, pero vamos a estructurarlo por las partes esenciales. En primer lugar tenemos el chasis, que es lo que sería el esqueleto del coche. El chasis está compuesto principalmente por fibra de carbono y suele ser uno de los elementos que más se suelen romper durante un fin de semana de carrera. También suele ser de los más caros. También tenemos la suspensión. Esta barra se ocupa de conectar la rueda con lo que es la estructura del coche y facilitar
facilitar la dirección de este mismo. También tenemos otros elementos principales como puede ser la rueda y los frenos que hemos explicado anteriormente, pero también tenemos que tener en cuenta las alas. Hay dos tipos de alas, las alas delanteras, que son los que se encuentran en la parte de delante del coche, y la ala trasera, en la que se produce el famoso efecto DRS. Este efecto al final lo que permite es levantar una de las alas traseras, por lo que fluye muchísimo mejor el aire y permite que el coche gane muchísima más velocidad. Este proceso solamente es aplicado a la parte trasera, ya que en la parte delantera no se aplica ningún tipo de movimiento de alas. Además, también mencionar que para utilizar el DRS durante la carrera, el piloto tiene que estar a menos de un segundo del de delante para así facilitar el adelantamiento. Y llegamos a uno de los puntos más importantes del coche, que es el motor. Actualmente hay 4 tipos de constructores de motores. En la temporada pasada había 5, pero principalmente Alpine decidió abandonar la fábrica Renault y sumarse a Mercedes. Junto a Mercedes, también en la Fórmula 1 fabrican motores Ferrari y Honda, que actualmente está con el equipo Red Bull, pero de cara a la próxima temporada irá con el equipo Aston Martin. Junto a ellos, en la temporada 2026 se unirá el equipo Ford, que trabajará tanto con Red Bull como con los Racing Bulls. Y si se rompe alguna pieza, ¿qué pasa? Bien, durante una temporada de la Fórmula 1 se pueden romper un determinado número de piezas sin que al equipo le suponga un gran esfuerzo económico repararlo. Sin embargo, una vez ya superado ese número de piezas, por ejemplo, si la suspensión se puede romper un total de 3 veces durante una temporada, si el equipo tiene que reparar por una cuarta vez esa suspensión, al piloto al que le arreglan este aspecto acabará penalizando de cara a la carrera. Todas aquellas penalizaciones que se hayan implantado tanto en los libres 1, libres 2, libres 3 y clasificación, el piloto lo acabará sufriendo en carrera. Bajo ninguna circunstancia, un piloto, más allá de eliminar algún tiempo durante la clasificación, va a sufrir una penalización ni en los libres 1, ni en los libres 2, ni en los libres 3. Llegamos a otro de los puntos que a mí como aficionada, cuando me adentré a este mundo, más me llevaba loca: undercut y overcut. Esos dos términos hacen referencia al adelantamiento que se lleva en pista. El undercut es aquel adelantamiento que utiliza una parada en boxes para adelantar al piloto que se encuentra por delante, es decir, imaginémonos que hay 2 pilotos, pues el de detrás entra a boxes, realiza una parada y con esos neumáticos nuevos, por los que irá mucho más rápido que el de delante, que lleva unos neumáticos más antiguos, será capaz de quedar por delante del piloto con el que estaba luchando esa posición. Por otro lado, el overcut no requiere de parada en boxes, sino que se refiere al término en el que cuando 2 pilotos están luchando por posición, el que va delante aguanta en pista durante muchísimo más tiempo, a pesar del que está detrás haga una parada en boxes, y consigue lograr un ritmo muchísimo mayor que cuando el segundo, es decir, el que estaba detrás, sale justamente de boxes, él sigue por delante. Eso es lo que se llama un overcut. Son términos bastante complejos que así lo he explicado un poco con las manos, pero una vez vayas viendo la temporada y se vayan realizando y se vayan llevando a cabo estas situaciones, va a ser mucho más sencillo de entender. Para terminar, vamos a diferenciar entre los 2 campeonatos que lleva a cabo la Fórmula 1. Tenemos por un lado el campeonato de constructores, en la que participan los equipos que disputan una temporada de Fórmula 1, y por otro lado está el campeonato de pilotos, que es una manera muchísimo más individual, en la que participan los 20 pilotos, y en el caso de que haya algún piloto reserva que participe, también se suma a esa tabla. El principal objetivo de cualquier equipo es ganar el campeonato de constructores, ya no solo porque te otorga un gran reconocimiento a nivel mundial, sino porque también recibes una cantidad económica bastante considerable que te ayuda o te facilita de cara a las próximas temporadas. Y por otro lado, el campeonato de pilotos, al ser de una manera mucho más individual, otorga un gran reconocimiento al piloto ganador, lo que al final se le considera el mejor piloto de ese año. Y hasta aquí la guía. Es un pequeño recopilatorio de algunos datos que deberías saber antes de comenzar a ver la Fórmula 1, aunque como bien he dicho al principio, mi mayor consejo es que sigas la temporada y sesión tras sesión, carrera tras carrera, vayas conociendo muchísimos más conceptos. Aquí hemos dado algunos de los imprescindibles, pero al final durante una temporada de Fórmula 1 vas a poder ver muchísimos más, afianzar aún más los conceptos. Y ya que te has quedado a esta parte del vídeo, te recomiendo que te suscribas, que le des like y me dejes en comentarios si tienes alguna otra duda sobre este deporte.